Hola, muy buenas noches. Nuevamente nos estamos reencontrando. Les saludo a los hermanos en Cristo. Hoy sábado, pasado de las 19:30 horas, estamos nuevamente juntándonos a través de las redes. Estamos allí en nuestra página de Facebook y también en YouTube, canal Sergio Hebel, para aquellos que quieran suscribirse al canal de YouTube. Nos va a facilitar el trabajo, ¿no? Necesitamos una cantidad de suscriptores para poder transmitir en vivo, ¿no? Y es la idea en algún momento, ya que, bueno, mi página pública fue hackeada ya hace más de 2 semanas y bueno, no la he podido recuperar, entonces estamos moviéndonos con ese medio, ¿no? Así que suscríbase, ayúdenos, recomiende la página y bien, nos estamos reencontrando desde casa, como siempre, todavía en esta cuarentena y quiero hablar un poquito del encierro en esta noche, ¿no? Ya que algunos de nosotros llevamos algunos meses en cuarentena. Estaban diciendo los medios que en Argentina se va a dar la cuarentena más extensa de todo el mundo, ¿no? Porque nuevamente al recrudecer los contagios estamos dando un paso para atrás. Esto se está volviendo a otras fases, el de las primeras fases, por el tema de, bueno, la falta de cuidado. Verdaderamente, el argento, ¿no? Como se le suele decir, el argentino es muy particular en el tema de el quebrar las leyes, ¿no? La viveza criolla que se le llama, de quebrar las leyes, ¿no? Y sabemos que si el argentino puede colarse en una cola, haciendo alguna gestión, si puede, ¿no es cierto?, zafar de algún control policial, siempre estamos en esa viveza, ¿no? Y creo que ahora, en el tema que estamos viviendo, se complica y nos complica todo, ¿no? Habían autorizado de alguna manera hacer reuniones en las congregaciones con las limitaciones del caso, el protocolo del caso, pero esto hoy acaba de volver para atrás, ¿no? Por motivo, vuelvo a decir, de que mucha gente ha salido a la calle, se ha puesto en marcha, ¿no es cierto?, todo el tráfico que había fuera de la cuarentena, muchos vehículos en la calle, mucha gente caminando, algunos sin la mascarilla, a veces vemos hasta ancianos, criaturas en la calle, entonces todo esto nos complica todo, porque volvemos atrás y la cosa se endurece, ¿no? Bien, quiero hablar del encierro y yo estaba meditando en cuántas veces el Señor ha encerrado a su pueblo, a sus siervos, y miramos los encarcelamientos ya desde los mismos profetas, luego los apóstoles, donde tuvieron que permanecer aislados totalmente por la causa del Señor o por la causa de su fe, pero fueron probados, ¿no? Hebreos habla de esto, que los antiguos fueron probados en su fe, de esta manera, ¿no? Algunos siendo encerrados, otros tuvieron que exiliarse, vivir en las cavernas de la tierra, las cuevas, ¿no? Muchas veces para preservación de vida, como David. David, siendo un hombre de Dios, tuvo que exiliarse cuando su vida peligraba y por muchos años su vida transcurrió dentro de una cueva, la cueva de Aduliat, ¿no? Y junto con algunos de sus compañeros, porque, bueno, le perseguían para quitarle la vida y él fue lo suficientemente inteligente de preservar su vida. Yo escribía estos días en las redes y decía que hay un texto en el libro de Proverbio que dice más
más vale perro vivo que león muerto, ¿no? Está queriendo decir que la vida es un bien preciado que tenemos que preservar. Somos más útiles para Dios estando vivos que estando muertos. Somos más útiles para Dios estando libres en la calle. Podemos predicar, podemos orar, podemos hacer muchas cosas estando libres. Si estamos privados de la libertad, si nos encarcelan, ¿no? Se limita nuestro campo de acción, posiblemente no podremos hacer nada más, ¿no? Entonces tenemos que ser sabios para entender esto y tratar de preservar nuestras vidas, como lo hicieron muchos, ¿no? Pablo mismo, ante la amenaza de los judíos que se habían conjurado para matarle, Pablo fue descolgado de los muros de la ciudad en una canasta a la noche, ¿no? Para escapar y preservar su vida. Vemos que siempre el hombre, aun siendo un siervo de Dios, aun siendo un profeta, un predicador, ha tratado de preservar su vida, ¿no? Y a veces Dios mismo ha intervenido para preservar la vida de sus siervos, ¿no? Lo vemos cuando abrió las cárceles. Pedro tenía una sentencia de muerte, estaba encarcelado, el rey Herodes ya había decapitado a Jacobo y esta sentencia venía para Pedro. Dios interviene y libera de las prisiones y Pedro se puede reunir con la hermandad, ¿no? Y con Pablo pasó lo mismo. Lo vemos con José y María cuando Herodes amenazaba con matar al niño Dios que había nacido. Un ángel fue enviado del cielo para avisarle a José y a María que tenían que huir. Y a la noche, medianoche, escaparon a Egipto y no volvieron hasta que hubo muerto Herodes. Cuando murió Herodes, el rey este tirano, le fue dado aviso a José y María que podían volver, ¿no? Y volvieron con el bebé quizás ya un poco más crecido, ¿no? Quiere decir que a veces somos insensatos y arremetemos contra todo porque Dios nos tiene que cuidar, porque Dios nos cuida, porque Dios es poderoso, porque somos gente de fe, pero también Dios no aprueba la insensatez del hombre, ¿no? Tenemos que ser sensatos, nunca perder el sentido común, el buen criterio en todas las cosas, y tampoco podemos tentar a Dios, ¿no? Porque eso está claro en la doctrina bíblica, ¿no? Si tentamos a Dios, entonces Dios no tiene ninguna promesa para nosotros, ¿no? Dios nos guarda cuando nosotros en cualquier circunstancia, en inocencia, sin ser protagonista vuelvo a decir, de un desafío, nos pasa algo, Dios nos guarda, ¿no? Dios nos puede, seguramente Dios nos guarda de esta plaga, guarda a su pueblo, lo va a seguir guardando, pero tampoco eso indica, como hay casos, hoy estaba escuchando la noticia de pastores que han abierto sus congregaciones, han juntado a la gente. Yo decía y contaba que hace unas semanas atrás me invitaron para predicar en una congregación. Y digo, ¿cómo? ¿Están haciendo reuniones? Sí, nosotros estamos haciendo reuniones. Bueno, me negué, por supuesto, no acepté la invitación, pero no podemos ir contra todas las leyes, contra los gobiernos, en una actitud desafiante, porque vamos a sufrir las consecuencias y no tiene que ver Dios que no nos haya guardado o que no nos haya cuidado, ¿no? Sino que hemos sido insensatos, ¿no? La prudencia es parte del carácter cristiano, así que seamos prudentes. No cuesta mucho cuidarnos, cuidar al otro, no cuesta mucho. Y este encierro muchas veces tiene su parte positiva, ¿no? Si la queremos ver. Todos los encierros han servido de alguna manera a forjar el carácter de aquellos hombres de Dios, han salido fortalecidos de esas circunstancias y todos han tenido que pasarlo, ¿no? Vemos en toda la historia bíblica hombres que le ha tocado sufrir encierro, ¿no? O
momento, podemos llamarle de cuarentena, ¿no? Es decir, momento de estar apartado por muchos días. Jesús mismo nos deja ejemplo. Antes de comenzar su ministerio, se aparta al desierto en ayuno y oración y permanece allí 40 días y 40 noches, ¿no? Es decir, ahí mismo tenemos una cuarentena de donde se deriva la palabra, ¿no? Cuarentena. Él mismo se apartó en soledad para profundizar su comunión con el Padre, para consagrar su vida, para enfrentar los días que tenía que enfrentar. Esa soledad le fortaleció porque dice la palabra que volvió en el poder del espíritu del desierto. Es decir, que no volvió derrotado, no volvió fracasado, regresó del desierto en el poder del espíritu y ahí va a comenzar su ministerio, ¿no? Que todos conocemos. De la misma manera, profeta Elías, de la misma manera lo tenemos a Moisés, en el monte de Sinaí, 40 días y 40 noches. También cuando baja del monte, que el pueblo se había disipado, baja en el poder de Dios, en la gloria de Dios, porque su rostro resplandecía con la fuerza del sol y el pueblo hebreo no podía mirarlo, ¿no? Le pidieron que se pusiera un velo, que se cubriera, porque la gloria de Dios estaba en su vida, ¿no? En esa profunda comunión de soledad que había estado en el monte 40 días y 40 noches. Entonces podemos tomar la parte positiva de nuestros encierros, buscando a Dios, orando, meditando en la palabra, teniendo tiempo para, ¿no es cierto?, recorrer nuestro servicio a Dios o cómo seguiremos de acá en adelante. Es un tiempo propicio para estar en la familia, cosa que la vida cotidiana, la vida moderna nos ha ido robando ese tiempo de estar junto a la familia. Hoy los padres tienen que estar con los hijos, los matrimonios tienen que estar juntos y bueno, a veces con otro familiar, algunos en lugares muy cerrados o muy pequeños, y todo esto va forjando el carácter. Estoy hablando a los cristianos, ¿no? Estoy hablando al pueblo de Dios, ¿no? Nos forja el carácter, nos puede producir una victoria o nos puede producir una derrota, ¿no? Algunos, ¿no es cierto?, van a terminar divorciándose, algunos van a terminar yéndose de la casa cuando esto pase, porque no van a soportar la vida cotidiana juntos, y otros van a salir fortalecidos, sus relaciones interpersonales se van a fortalecer, los vínculos, padre con hijo, marido con mujer, se fortalecen porque estamos 24 horas prácticamente juntos, ¿no? Cuando en la vida normal solo a veces un encuentro fortuito a la noche cuando la familia llega en casa, ¿no? Los chicos de las escuelas, los padres de su trabajo. Entonces quiero hablar un poquito del encierro y en eso estaba mirando a aquel hombre, a aquella familia que con algunos hijos estuvieron mucho tiempo encerrados, ¿no? La Biblia habla de esto y algunas autoridades están utilizando, ¿no es cierto?, el término para referirse a las cuarentenas obligatorias, ¿no? Dicen el efecto del arca de Noé. Estaban mirando algunas autoridades de algunos países, están pensando en aislar a todos los que estén contagiados, incluso si son sintomáticos, que no tienen síntomas, aislarlo en clubes, estadios, hoteles. Acá está pasando, cuando se descubre un contagio, van en cuarentena en un lugar, ¿no es cierto?, donde se han dispuesto algunos salones, algunos galpones, y allí, ¿no es cierto?, se les controla el tiempo necesario para que no contagie a otro. Algunos gobiernos están pensando para activar la economía, para salir de la cuarentena, encerrar a todos los que presenten un síntoma o estén siendo portadores del virus, ¿no? Esto totalmente es anticonstitucional.
Y esto se llama el arca de Noé, es encierro, ¿no? Es encierro obligado, porque Noé con su familia tuvo que encerrarse obligadamente para escapar del juicio que estaba sobre toda la tierra, sobre la humanidad, un juicio tremendo donde se abrieron las cataratas del cielo, nunca había llovido antes, la tierra hasta ese tiempo, la plantación, el reino vegetal se regaba y crecía y hacía su ciclo por el rocío, por el vapor de la noche. No había llovido hasta ese entonces. La lluvia comienza a partir de Noé para adelante, donde Dios abre esas cataratas del cielo y comienza a llover interrumpidamente 40 días y 40 noches. Para eso Noé había preparado aquel barco gigantesco, todos conocemos la historia. Hoy la arqueología, las evidencias de la arqueología afirman que hubo en algún momento una catástrofe parecida. Hoy muchas culturas, ¿no?, hablan de un diluvio universal. Bueno, pero fuera de esto, ¿no? Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Vino ese diluvio, allí fueron preservadas solamente 8 personas, Noé, su esposa, 3 de sus hijos, 3 nueras. En total 8 personas, de donde luego iba a recomenzar la raza humana, porque el resto fueron eliminados por el juicio de Dios, porque la maldad del hombre había llegado a la misma presencia del Señor. Dice que cuando el Señor vino a mirar a su criatura, al hombre, vio que la maldad de ellos era de continuo, el pensamiento de ellos era de continuo el mal. Y la tierra se había llenado de violencia. Ojo, porque luego el Evangelio, la palabra profética de Jesús, nos advierte que en los últimos tiempos va a ser como en los días de Noé. Nos conviene recorrer un poquito la característica de aquellos tiempos, ¿no? Porque el Señor dijo que antes de su venida en la tierra sería como en los días de Noé. La gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, comprando, vendiendo, hasta que les sorprendió aquel juicio y no escaparon, ¿no? Solo estaba advertido Noé con su familia y buscó, Dios le preparó la forma de ser preservado en aquel juicio, ¿no? Ese juicio hizo que las aguas cubrieran los montes más altos de la tierra, así dice la Escritura, ¿no? Y yo lo creo. No sé cómo eso se produjo, pero los montes más altos de la tierra fueron cubiertos con el agua. Todos perecieron, no se salvó nadie, tuvieron oportunidad, porque si alguien está pensando que Dios es injusto, o que Dios es muy riguroso, o que Dios no da oportunidad, les dio muchas oportunidades. Noé mismo predicaba, algunos de sus antepasados dejaron un rastro de fe, como Enón, que era un hombre de Dios, que también profetizó acerca de estos juicios, y no hicieron caso, ¿no? No tenían tiempo, estaban muy ocupados. Y les sorprendió el juicio y perecieron, y solo fueron preservados 8 personas, ¿no? Estas 8 personas van a, después de muchos días, salir del encierro y recomenzar la vida humana, ¿no? No hubiera sido de esta manera, no existiríamos ninguno de nosotros, todos somos descendientes no solo de Adán y Eva allá en el principio, sino después de Noé y esa familia, ¿no? Entonces encontramos en las Escrituras, y algunos desconocen, llovió 40 días y 40 noches, pero las aguas demoraron en descender y Noé con su familia no podía salir del arca porque mientras no hubiera tierra seca, ¿no? Esto llevó mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo que significó el encierro de esta familia. Y miremos la situación, porque el arca estaba llena de las especies animales,
Todos sabemos que Dios colocó allí para preservar el reino animal, una pareja de cada animal, que luego iban a reproducirse también, y tenían que asistir estos animales, había forraje, había alimento, tenían que limpiarlo, tenían que mantener, ¿no es cierto?, toda esta vida dentro de ese barco gigantesco, a la vez convivir el padre, el matrimonio grande, juntamente con 3 hijos varones ya casi adultos y 3 nueras, porque los 3 estaban en pareja o casados, así que había un par de suegros, había un par de padres, había 3 hijos, había 3 nueras, toda una situación conviviendo. Y no sé si muchos saben, pero sacando los cálculos de cuánto tiempo estuvieron dentro del arca, nada menos que 1 año y 10 días. Eso fue el tiempo en que demoraron las aguas en descender y que le fue dada la orden a Noé que saliera con su familia, ¿no?, cuando se hizo la tierra seca. 1 año y 10 días. Yo siempre pensé que Dios tenía poder para escurrir esas aguas, no sé, en 30 días, 40 días, 60 días. Dios es poderoso para hacerlo y podía haber achicado el encierro, ¿no? Pero no lo hizo. Demoró 1 año 375 días en descender el agua y Noé poder salir y pisar el suelo firme, ¿no? Es decir, una cantidad de días con sus noches de un encierro de, no un matrimonio con algunos hijos, ¿no? Todo un núcleo familiar que no tenían dónde ir, no podían salir a hacer las compras, no podían salir a caminar a la vuelta a la manzana, no había dónde ir. En un encierro muy particular porque el arca tenía solo una ventana en la parte superior donde podría entrar un poco de luz del sol. No había otra ventilación o otra forma de iluminación en el arca, ¿no?, a no ser luz artificial que tuvieran algunas lámparas. Entonces, ellos estaban en un lugar, yo lo puedo llamar hacinado, como le ha tocado a mucha gente estar dentro de un departamento ahora mismo, o en una casa pequeña, ¿no?, sin patio, sin terreno. Bueno, Noé estaba en esa condición, ¿no? ¿Por qué Dios permitió tanto tiempo? ¿Por qué no lo liberó una vez que ya se cumplió su propósito y ya el juicio había caído sobre toda la humanidad, ya esta familia estaba preservada? ¿Qué impedía, no, de achicar los tiempos, ¿no?, y que ellos pudieran salir del encierro? Pero el encierro era también un propósito de esta familia, porque Dios tenía que trabajar con ellos, prepararlo para ese nuevo comienzo, ¿no? Ellos iban a ser, podemos decir, los próximos padres de toda la raza humana y tenía que estar preparado para ese cometido de Dios, ese encargo de Dios, ¿no? Sabemos que esto no sirvió demasiado porque cuando Noé sale del arca comete un gran error que le va a costar, ¿no es cierto?, un quebranto en su familia. Pero bueno, aparte de esto, ¿no?, todo ese tiempo que ellos están ahí adentro, en un lugar hacinado, trabajando, porque seguramente empezaba temprano el trabajo de limpieza, de alimentación de los animales, de preparar su propio sustento, todo un trabajo que les llevaba a estar, ¿no es cierto?, a unirse, a comprenderse, a sobrellevarse, a tratar de pasar lo mejor posible, esperando un día que la puerta del arca se abriera, ¿no? Esa puerta la había cerrado Dios y solamente Dios podía dar la orden para que se abriera. Yo creo que Dios ha hecho algo parecido y lo que las autoridades están tomando como referente para el encierro, ¿no?, de las personas y liberar la economía, ¿no?,
es una metáfora que sirve al pueblo del Señor, ¿no? Un gran encierro de muchos días que tiene algo que ver, ¿no? Porque hay muchas pautas en la palabra de Dios que podemos entrever. Por ejemplo, cuando Dios termina en la tarea de la construcción, Dios le dice a Noé, está toda esta historia en el capítulo 7 de Génesis, Dios le dice a Noé de esta manera, ¿no? Para que entre en el arca. Y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca por las aguas del diluvio. Dice en el verso 13, y en ese mismo día entró Noé y Sem y Chan y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Acá tenemos una particularidad que a veces es difícil de notar, ¿no? Fíjese cómo es el orden de ingreso en el arca, ¿no? Entra Noé, el patriarca o el cabeza de toda esa gran familia. Detrás de él entran sus 3 hijos. Luego entra la mujer de Noé y por último las nueras, ¿no? Esto no es un orden lógico en la cultura hebrea, porque Dios siempre estableció al hombre como cabeza, la mujer como compañera, ayudadora, su compañía idónea, y siempre Dios se refiere al hombre y la mujer como cabeza del hogar, tenga 3 hijos, sus hijos sean solteros, sus hijos sean casados, siempre el hombre y su mujer son la cabeza del hogar, ¿no? Esto es en la cultura oriental es importantísimo, ¿no? Entonces acá hay un detalle, ¿por qué no entran en el orden que deberían haber entrado al arca? Noé junto a su esposa, luego los 3 hijos varones con sus esposas. Ese sería el orden correcto. ¿Por qué este detalle? Porque cuando salen del arca, cuando las aguas descienden después de 1 año y 10 días, dice la Biblia que Dios le habla a Noé, habló Dios a Noé, esto está en el verso capítulo 8, versículo 15, habló Dios a Noé diciendo, sal del arca. Fíjese cómo cambia el orden. Tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. La salida del arca fue en el orden correcto del diseño de Dios, ¿no? Sale del arca él junto con su esposa, salen detrás sus 3 hijos varones junto con su esposa, pero no ingresaron así. También me da una pauta juntamente con otras cosas que no voy a tener tiempo de compartir. Me da la pauta de que había algo que no funcionaba bien, ¿no? En esa gran familia. Seguramente aquellos 120 años de trabajo de Noé, donde había dejado todos los intereses por obedecer a Dios, había traído algún trastorno familiar. Seguramente en la esposa, quizás en los hijos o en las nueras que no estaban de acuerdo, que todo el interés familiar se enfocara en la construcción transatlántico, podemos decir así, donde no había agua, tierras yermas, y allí estaban construyendo ese gigantesco barco por fe, porque ni siquiera nunca había llovido sobre la tierra, y Noé predicaba que las cataratas de los cielos se iban a abrir y que iba a caer agua del cielo. Esto era increíble, hoy es normal, porque estamos acostumbrados a las nubes, a la lluvia, pero en aquel tiempo era algo increíble, esto era imposible de aceptar, porque nunca el ser humano había visto que cayera agua del cielo. Él tenía que predicar que esto iba a suceder a una generación incrédula, ninguno creyó, y él predicó durante 120 años, y esto seguramente trajo algún conflicto familiar. Por eso el orden está invertido cuando entran al arca. Pero allí va a haber un proceso de encierro, vuelvo a decir, de 375 días, que va a procesar, por así llamarlo, a esta familia, ¿no? O vuelvo a decir, como nos va a pasar a nosotros,
o salimos enfrentados, o salimos amargados, o salimos, ¿no es cierto?, quebrados, o salimos fortalecidos, ¿no?, de este encierro que estamos sufriendo todo en el mundo entero, ¿no? Creo que Dios ha preparado una gigantesca arca de Noé y ha encerrado la humanidad ahí adentro, las familias, ¿no? Algunos, vuelvo a decir, tomarán lo positivo de esto y saldrán crecidos y fortalecidos. Y otros significará derrota, ¿no? Porque ya hay muchos en sus hogares que no están aguantando la familia, que no están soportando los hijos, mujeres que no están soportando a sus maridos. A mí me piden consejo en las redes, muchas esposas que me escriben y esposos, hombres, que dicen no aguanto más a mi mujer, no aguanto más a mi marido, me quiero ir, lamentablemente en esta cuarentena no tengo dónde irme, si no me iría. No sé, es lo que yo vengo diciendo desde el principio que va a producir este encierro. ¿Va a producir algo bueno o va a producir ruina? Porque muchos van a salir quebrados, ¿no? Noé salió del arca, parece bien procesado, porque cuando tiene que salir, Dios le dice salí con tu mujer, ¿no? No, ya no entraba como había entrado, ¿no? Después tenemos otra pauta que tenemos que discernir, ¿no es cierto?, en las Escrituras, que cuando Noé quiere comprobar si las aguas habían descendido sobre la tierra, él abre la ventana y envía una de sus aves para ver comprobar si las aguas se habían escurrido, ¿no? Pero qué casualidad que el ave que él envía en esa comprobación es un cuervo, ¿no? Es un pájaro que hasta el día de hoy se asocia con la muerte, con la brujería, con los presagios oscuros. Un gran protagonista este animalito, ¿no? De películas, de libros. En algunas naciones europeas se cree que representa la maldad, ¿no? Una maldad disfrazada en esta pobre criatura de Dios, porque finalmente es un animalito que ha hecho Dios, ¿no? Pero se ha convertido en el símbolo de la desgracia. Algunos dicen, como en Alemania, Dinamarca, que son las almas asesinadas, están reencarnadas en este animal, o que son espíritus diabólicos que se encarnan en este animal. Bueno, otros, como los griegos, dicen que son mensajeros de los dioses. Bueno, un animal que se considera plaga también para los sembrados, para el cultivo, un animal bastante dañino porque se mueven en pandillas, se mueven en bandadas de cientos de individuos, a veces las bandadas pueden tener hasta 300 individuos. Y bueno, y representa varios mitos, ¿no?, especialmente asociados con la brujería. Este es el animal que sale del arca, pero ¿por qué enfatizo en esto? Porque hay dos animales involucrados. Él dice que el cuervo iba y venía todos los días sin encontrar dónde apoyar sus patas, ¿no? El animal iba y venía, no encontraba tierra seca. Y de repente Noé cambia la estrategia y ya no manda al cuervo, manda la paloma. Hay todo un simbolismo, porque sabemos que la paloma en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo, un animal considerado un animal limpio, un animal que es manso, temeroso, un animal que no es dañino, que no es un animal sucio, y es símbolo del Espíritu Santo en toda la Biblia, porque el día que Jesús fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, ¿no? La paloma es símbolo de la libertad también. Dice que esa paloma que manda Noé a través de la ventana del arca regresa con una rama de olivo. Usted habrá visto este símbolo
muchas veces en la Declaración de Independencia, en las constituciones, en algunos escudos, ¿no? Sí, se convirtió en un símbolo de libertad, un símbolo de la paloma con una rama de olivo en su pico, ¿no? Así regresa la paloma, lo que le indica a Noé que ya había tierra seca y desciende del arca, ¿no? El arca se va a apoyar sobre uno de los montes de Arabia y ahí va a escuchar la voz de Dios: sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, ¿no? Ahí se termina el encierro, un encierro tan largo para Noé, ¿no? Pero vuelvo a decir, allí hay todo un significado en estos dos animales que tienen la tarea de encontrar tierra seca, ¿no? Primeramente un cuervo y luego una paloma. Yo creo que muchas veces abrimos las ventanas de nuestras vidas y sale este animal, ¿no? Sale este animal sucio, revoltoso, considerado un símbolo de muchas cosas oscuras, ¿no? Pero también después de pasar el proceso de Dios trabajar con nuestro carácter, de Dios forjar nuestro carácter, podemos abrir esa misma ventana y salir un animal diferente como la paloma, ¿no? Aquí hay todo algo que tenemos que entrever en la historia de Noé, ¿no? Y en el encierro de Noé. Estamos en cuarentena, estamos encerrados. ¿Cuándo terminará esto? Se dice que en Argentina es la cuarentena más larga del mundo. Hoy creo que el presidente va a dar indicaciones para extender o, ¿no es cierto?, agravar, profundizar lo que es la restricción, ¿no? Esto nos preocupa, preocupa a la iglesia, preocupa a las familias, preocupa a los trabajadores, preocupa al que tiene poco dinero, preocupa a todo. Pero hay algo positivo que podemos sacar de todo esto, ¿no? Mirar el lado positivo de todo esto. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de meditación, es un tiempo para buscar a Dios, es un tiempo para volver a Dios si ha estado apartado, enfriado muchas veces, la vida espiritual tibia, ¿no? Todo esto nos está resultando un mensaje de parte del cielo, ¿no? De que nos volvamos a Dios. Ese mensaje lo trajo Noé por 120 años. No hubo quien escuchase. Y cuando, ¿no es cierto?, quizás pensaron que no pasaría nada, comenzó el juicio y no tuvieron oportunidad. Yo creo que en aquel momento que Noé y su familia entró al arca y las puertas se sellaron, hubo quebranto, hubo arrepentimiento, hubo gente que habrá corrido buscando refugio en aquella barca, ¿no? Pero no hubo oportunidad porque la oportunidad la tuvieron por muchas décadas. Y yo creo que Dios ha dado mucha oportunidad al hombre, ha dado mucha oportunidad a la iglesia y no la hemos podido aprovechar, ¿no? No hemos sabido aprovecharla. Entonces que este encierro que Dios ahora nos extiende en Argentina nos lleve a reflexión y cuando todo termine y tengamos que abrir la ventana de nuestro corazón, pueda volar una paloma y no un cuervo, ¿no? Que Dios te bendiga en esta noche, ojalá saquemos provecho, ojalá miremos la perspectiva de lo que nos está pasando, porque de otra manera terminarás deprimiéndote, de otra manera entrarás en un cuadro de angustia, de pánico, de temor, y sabemos, miedo es el peor consejero que puede tener el ser humano. No temas, Dios todavía no entregó el control de la humanidad, Dios todavía es soberano, está en su trono de gloria y está sabiendo lo que está pasando, ¿no? Y sabe por qué está pasando. Hacete la voluntad de Dios. Le hablo a los cristianos, le hablo a los hermanos de nuestras congregaciones. Hacete la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Y vamos a tener que aprender. Si el argentino, ¿no es cierto?, siempre se mueve en la viveza criolla, bueno, por lo menos comenzando por la iglesia, vamos a tener que aprender. ¿Aprender a qué? A humillarnos, aprender a someternos,
aprender a obedecer las leyes. Porque sabemos, ¿no? Aún siendo cristianos, y podemos pasar el semáforo en rojo, plantarnos en una cola larga, si podemos, ¿no es cierto?, agilizar los trámites burocráticos con algún regalo, algún obsequio. Bueno, todo esto siempre nos acompañó en nuestra cultura. Pero como cristianos no nos sirve, como cristianos no nos suma, y como cristiano no nos hace al testimonio. Damos un mal testimonio, porque aquel que dice hay que predicar lo mismo, congregar y lo mismo, tenemos que reunirnos, no nos pueden prohibir, está arruinando más con el mal testimonio que con lo que pueda tener de provecho su predicación, ¿no? A lo mejor con su predicación está ganando 3 o 4, pero con su testimonio está arruinando a un montón de gente que está mirando por la iglesia. Entonces, yo no digo que dejemos de predicar, no digo que dejemos nuestra fe por causa de las leyes, pero seamos sensatos, ¿no? Y vamos a tomar la parte positiva de esto. Dios nos paró, Dios nos detuvo, Dios nos frenó y nos puso adentro de un encierro, nos colocó dentro de un arca y nos tendrá allí hasta que el proceso termine, porque yo creo que cuando Dios da la orden para Noé que salga del arca, porque el proceso de que Dios quería hacer había terminado. Si no hubiera terminado, quizá Noé en vez de un año le hubiera estado adentro 2, 3, 4, 5 años, porque Dios era poderoso para dejar que esas aguas estuvieran sobre la tierra, no un año, podía estar allí 10, 20 años, ¿no? Entonces yo creo que Dios en sus planes no hace nada, no deja nada librado al azar. Todo tiene un programa, Dios tiene un diseño en todo lo que hace. Y aunque nos cueste aceptarlo, el encierro es parte del proceso de Dios con la iglesia, ¿no? Es parte del trato de Dios con la iglesia. Ojalá lo entendamos y nos sume, ¿no? Y terminado este proceso podamos abrir la ventana de nuestro corazón y que vuele esa paloma, ¿no? Símbolo del Espíritu Santo, símbolo de paz, símbolo de liberación, símbolo, ¿no?, de armonía, porque ¿cuántos hogares cristianos, ¿no?, que se agarraban de los pelos y después iban a cantar juntos en el culto? ¿Cuántos matrimonios, yo lo sé como pastor, matrimonios cristianos que han salido del templo discutiendo todo el camino, y a veces por el mensaje o por un hermano que nos saludó, por una mirada que se cruzó, y van a la casa discutiendo todo el camino, ¿no? Y vienen, han salido de adorar a Dios. ¿Cuántas veces saliendo para la iglesia ya salen discutiendo? Porque la camisa no estuvo planchada, porque los zapatos no estuvieron lustrados, porque, bueno, se hizo tarde, lo que fuere, ¿no? Ese es el proceso de Dios. Terminar con esa hipocresía, ¿no?, de los cristianos y hacernos genuinos y tratar de superar, ¿no?, todos esos conflictos, esas contiendas que nos hacen tanto daño y aprender la convivencia. ¿Cómo se aprende la convivencia? Yo digo siempre, ¿no?, que el carácter del ser humano aparece cuando convivimos, ¿no? Yo no puedo conocer un hermano aunque esté 30 años juntos en la misma congregación, no le termino de conocer yendo a la reunión 3 veces por semana, 3, 4 horas, no nos conocemos. Ahora, cuando nos toca viajar juntos, dormir juntos, comer juntos, varios días por causa de la obra o por lo que fuere, la convivencia, ¿no? Ahí nos conocemos, ahí aparece el mal carácter, ahí aparecen los vicios, los malos hábitos, ahí nos conocemos. Y eso seguro, como nos pasa a tantas familias hoy en la cuarentena, le pasó a Noé con aquellos hijos y aquellas nueras, ¿no? Se sabe lo que es vivir con los suegros
¿no? Un año entero encerrado sin tener a dónde ir. Si había una discusión, no había a dónde ir. No había a dónde distraerse hasta que pasara el enojo. Tenían que cruzarse y estar juntos todo el tiempo. Yo creo que Dios en esta plaga, en este juicio, porque es parte de un juicio sobre el mundo incrédulo, Dios está tratando con nosotros. Aprendamos la lección y escucharemos la voz, sal de la cuarentena, ¿no? Tú, tu mujer, tus hijos, tu suegro, tu abuelo, ¿no? Que Dios te bendiga y ahora hacer una oración para todos los que la están pasando con aflicción, la están pasando con angustia, que Dios te dé paz en tu corazón, ¿no? Va a terminar, van a bajar las aguas del juicio y vamos a poder salir de este encierro, ¿no? Pero este encierro tiene un propósito, no solo de las leyes y de los gobiernos, tiene un propósito divino, ¿no? Para los cristianos, para los que creemos en el trato de Dios. En el que no cree en el trato de Dios va a decir, este hombre está hablando cualquier cosa hoy, ¿no? Pero para los entendidos, para los que entienden que siempre Dios está procesándonos, van a entender que esto es un trato de Dios. A lo mejor te quiero unir con tu mujer o con tu marido, porque la cosa venía fea, y a lo mejor Dios hace esto para unirte, para poder limar esas asperezas, esos desencuentros. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración por las familias, por los matrimonios, por los padres, los hijos, que Dios haga algo maravilloso en este encierro obligatorio. Entonces saldremos fortalecidos de él. Padre, en el nombre de Jesús, ahora hago una oración con todos los hermanos en Cristo, hermanos de nuestras congregaciones, que seguramente nos acompañan y de otras congregaciones, amigos que están siguiéndonos a través de este medio. Señor, oro por aquellas familias que están enfrentadas, que les cuesta la convivencia interna. Señor, este encierro que ha producido en algunos, Señor, un acercamiento y en otros confrontaciones. Oro por los que están confrontados. Es difícil estar dentro de una casa y no llevarnos bien, Señor, y tener disgustos y palabras, subida de tono y encuentros. Por ello hacemos una oración. Dios del cielo, que tú sigas obrando, y si te conocen a ti seguramente, Señor, van a poder sobrellevarse, van a poder perdonar, van a poder pedir perdón si han ofendido y van a tratar de mejorar toda relación interpersonal. Oro por los matrimonios, oro por los padres, oro por los hijos. Señor, que sea tu mano ayudándonos y que pronto podamos ver, Señor, que la puerta del arca se abre para todos nosotros aquí en la Argentina y en los lugares del mundo donde estamos en la misma condición. Padre, ahora tu bendición para cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Dios le bendiga. Si nos permite el Señor, bueno, si recuperamos la página, vamos a volver a las reuniones que teníamos virtuales martes y jueves. Y mientras no recuperamos la página, estamos limitados, así que solo los sábados estamos haciendo, compartiendo estos momentos, ¿no? Así que ore a ver cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Por lo pronto le digo hasta la próxima vez que nos volvamos a reunir. Que el Señor le bendiga. Un abrazo para todos.